Y llegó la hora, Andrea, no solamente hablar de las marchas, de la decisión, no decisión de la Fiscalía, porque finalmente al no elegir el reemplazo de Francisco Barbosa, pues no hay decisión, y esto queda aplazado hasta el 22 de febrero. Sí. Pero también de esta imagen que algunos nos dicen, verifiquen, pero es que, a ver, en el fantástico mundo de las redes sociales, verificar el origen de una imagen es muy complejo. Pero sí se expande como pólvora. Pero además, lo que tiene uno que preguntar aquí es si aquellos que son líderes, que siguen muchas personas, miles, decenas de miles, cientos de miles de personas, respaldan o no un mensaje de este talante, el que dice guerra civil. Sí, adelante, Andrea. Sí, mostrémoslo rápidamente, por favor, para las personas que a esta hora se conectan. Entonces es un letrero, es una imagen de una pancarta que está rotando en diferentes redes sociales y dice: plantón, Corte Suprema, 8 de febrero, 8:30 AM, orden del pueblo, eviten una guerra civil, fiscal ya. Carlos Carrillo es exconcejal de Bogotá, del Polo Democrático, con algunas diferencias, porque incluso quiso ser candidato a la alcaldía de Bogotá, pero es una voz muy representativa de la izquierda en Bogotá. Gracias por acompañarnos a esta hora. Este mensaje, ¿cómo lo interpreta? ¿Se debe evitar una guerra civil con estas manifestaciones o esto no es ya generar pánico con este mensaje? ¿Qué opina? Sembrar terror. Claro. Muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes, Juan Pablo, y a todos los oyentes de la W y a las personas que están en la mesa de trabajo. Por supuesto, claro, eso es generar terror, ni más faltaba. La pregunta es, ¿quién está tratando de generar ese terror? La pregunta es, ¿quién está tratando de generar ese terror? ¿Aló, me escuchan? Sí, adelante, lo escuchamos. La pregunta aquí es quién está tratando de generar ese terror. Cuando usted ve de dónde sale esa imagen, pues resulta que Juan Pablo, que está en el noticiero de la mañana, sabe que cuando se pone una tendencia para la discusión de la mañana se hace antes de las 6 de la mañana, que es la hora en que las tendencias suben fácilmente en Twitter. Y usted ve que esa imagen la comparte primero el señor Diego Santos a eso de las 6:20 y algo de la mañana. Unos minutos después de que la comparte el señor Diego Santos, declarado enemigo de este gobierno y pues una persona, en mi opinión, fanática y de la derecha más radical y recalcitrante, la comparte, después de Diego Santos, la comparte el señor Jaime Arizabaleta, también de la derecha más radical y pues de lo más selecto de la caverna en Colombia. Y después, todo esto antes de las 7 de la mañana, lo comparte la senadora María Fernanda Cabal. Pues cada una de estas cuentas, que son gigantescas, de las que he podido ver, seguramente hay más, echan a rodar una imagen que es absolutamente condenable y además grotesca, además bastante fea, debo decirlo. Esto está muy lejos de una pieza que se haya hecho con un mínimo esmero. Si usted se fija, en esa pieza no hay un lugar de convocatoria. Y yo, pues creo que es claro para cualquier persona, ustedes saben, yo soy mamerto hace bastante tiempo, si usted va a citar a una marcha o a un plantón, pues usted tiene que decir a dónde tiene que llegar la gente, ¿no? Más cuando se trataba de un esfuerzo coordinado de distintos sectores sociales y políticos por salir hoy a expresarse en contra de el fiscal Barbosa, de la próxima fiscal Mancera y pues de lo que está pasando, lo que algunos consideramos claramente un lawfare en contra de este gobierno. Entonces, pues sí, a mí me parece que es una pieza lamentable, me parece que es una pieza que genera terror y también me parece que es algo que va en contra de lo que han buscado las izquierdas en Colombia desde hace años, que es la paz y que es la participación democrática. Vea, pocas cosas se pueden celebrar más que la desmovilización de las FARC, que se logró en un gobierno, además de un presidente de centro derecha. El compromiso del presidente actual con la paz, pues ha sido de más de 30 años. Entonces, yo sí creo que esto a quienes les sirve, pues es esa derecha radical. Pero mire usted, celebro lo que usted está diciendo y vamos a ver qué nos dicen sus otros compañeros en la izquierda, porque miércoles, es que ese es el mensaje que hay que dar, o sea, un anuncio, una publicidad, lo que sea que empiece a decir guerra civil, yo creo que nadie quiere eso. Y si lo que buscan es entonces satanizar un movimiento social, sea el que sea, de derecha, izquierda, el que sea, eso no está bien, bajo ninguna circunstancia. Celebro lo que dice exconcejal Carrillo, pero venga, aprovechemos más bien para hablar de lo otro, y es la decisión, no decisión. Hubo otra vez 2 rondas de votación por parte de la Corte Suprema, no hay nueva fiscal general de la Nación porque no hubo decisión.
Desde esa perspectiva, para usted, ¿hay que seguir esperando lo que diga la Corte? De repente es que la Corte quiere dejar un par de semanas más para que se vaya Barbosa y luego sí elegir. ¿Usted cómo ve el panorama? Yo considero, Juan Pablo, que sin duda darle ese premio a la vicefiscal Mancera es un error. Y lo digo yo desde mi posición de ciudadano, ni más faltaba. Yo respeto la independencia de las Cortes, yo respeto la separación de poderes y no considero que de ninguna manera se le deba presionar a la Corte desde la otra rama de poder. Otra cosa son los ciudadanos. Los ciudadanos, pues que no ostentamos una dignidad. Yo, por ejemplo, en este momento me dedico a hacer reseñas de libros en TikTok, pues podemos sí exigirle a la Corte Suprema que tome una decisión urgente, porque es que la no decisión de la Corte Suprema, la no decisión de los magistrados, lo que está generando es darle un premio al señor Barbosa, que ha sido probablemente el peor fiscal en la historia del país, y eso es mucho decir. Es que aquí venimos del señor Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal de Luis Carlos Sarmiento Angulo cuando se investigaba de Odebrecht. Aquí tuvimos fiscales muy cuestionados en los tiempos más duros del paramilitarismo, desde el primer fiscal, que fue el señor de Grave, que salía con su pipa y sus cosas y que era un señor aparentemente respetable, pero también se levantaban unos cuestionamientos de cercanía con el narco muy complejos. Entonces aquí la Fiscalía es una institución que ha tenido una crisis de legitimidad en muchos casos y Barbosa la ha destruido por completo. Es que hemos visto un señor que se iba de vacaciones con su amigote Pipe Córdoba, que le cerraran las playas en San Andrés cuando todos estábamos encerrados, Juan Pablo, lavando los calabacines con gel antibacterial y demás. O sea, un señor que pone a los escoltas a que le paseen el perro, un señor que vive como reggaetonero, parece Taylor Swift en el avión privado para arriba y para abajo. Lo único que le falta para ser reggaetonero es la barba. Entonces, yo sí creo que el daño que le ha hecho Barbosa a la institución es gigantesco y pues se ve muy mal que tras de todo eso lo premien. Pues queríamos escuchar su opinión al respecto, ex concejal de Bogotá, del Polo Democrático, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, ahora seguramente de pronto tomará nuevos rumbos, no en el Polo, pero... Es la pregunta que nos queda, pero nos salimos del tema, Andrea. Sí. Pero es que mire la sonrisa, póngale no. De pronto nos da noticia. Mira la sonrisa, es que... ¿Ya no está en el Polo? Ahí hay algo, ¿o no, ex concejal? Yo estaba pensando en renunciar al partido, pero he tomado la decisión de no renunciar, entre otras porque creo que es muy importante que la dirigencia del Polo se comporte con un compromiso, no con sus pequeños intereses como han hecho, sino con la unificación de los partidos. En lo que yo estoy es en trabajar porque el pacto se convierta en un partido unitario, fuerte, pero sobre todo con democracia interna, para que no se repitan esas cosas que pasaron el año pasado que fueron tan lamentables. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Sigue la W. Quiero saludar a una persona que tomó otros rumbos distintos al Polo Democrático, ahora con dignidad y compromiso, pero que ha sido una voz muy importante en la izquierda colombiana, Juan Pablo, y es Jorge Enrique Robledo, ex senador y además ex candidato presidencial. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, y Juan Pablo, mis saludos, y a toda la mesa de trabajo y a quienes nos ven a estas horas también mis saludos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Jorge Enrique Robledo, ¿usted cómo analiza este cartel que se está difundiendo en redes sociales y que amenaza con una guerra civil con estas manifestaciones si no se elige fiscal general de la Nación? No, cero coincidencia con ese pasquín, llamémoslo. Pues porque está completamente equivocado. Las cosas no se deben plantear así, ni con una razón ni con otra razón. Pero yo quiero resaltar una cosa, Juan Pablo y Andrea, que es muy grave. Es que eso es un anónimo. Yo creo que debería haber un acuerdo entre quienes estamos en las redes de no mover anónimos, y menos pues de ese calibre, porque si es un chiste, una cosa así, me parece una irresponsabilidad que haya tuiteros grandes que lo estén reenviando, pues porque eso tiene que tener un propósito siniestro. Yo no sé de parte de quién, pero sin duda que es inaceptable lo que está allí planteado. Nada que sea un pasquín, nada que sea secreto, nada que de ese tipo, digo yo, que no tenga firma responsable es responsable. Sí, entonces no deberíamos rechazarlo de plano. Eso tiene que ser una posición de principios.
Sí, pues porque lo otro es caber en la bajeza de que todo vale y que en política todo vale. Todo Colombia sabe que yo no voté por Gustavo Petro, tengo grandes diferencias con él. También se sabe que tengo grandes diferencias con el fiscal que tenemos en este momento, etcétera. Pero definitivamente hay que llamar a la cordura y a la sensatez. Y repito, que los dirigentes políticos no se presten para esas vagabunderías, como de reenviar ese tipo de cosas. Bien, aquí yo otra vez yo aplaudo lo que está diciendo Jorge Robledo, y aquí no significa que uno esté tomando partido por X, Y o Z, no, es que esto es un tema democrático, esto es un tema además de respeto hacia la sociedad misma. Claro. Esto es que para uno es una amenaza y además sin saber de dónde sale, pero bueno, claro. Entonces ahora hablemos, ex candidato, de lo otro. La Corte Suprema, para muchos la Corte Suprema en realidad le está fallando al país al no elegir ya un reemplazo para Francisco Barbosa, de tal manera que la señora vicefiscal Mancera no alcance siquiera a sentarse en el escritorio de fiscal general. ¿La Corte Suprema le falla al país o está en su derecho de alargar cuanto sea necesario este proceso de elección? Hagamos un poquito de pedagogía. En Colombia hay democracia, pues por distintas razones, pero una de esas razones es porque hay separación de poderes. El poder ejecutivo, que es, digamos, el presidente, el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder judicial, donde está la Corte Suprema de Justicia. Y cada uno de esos sectores, llamémoslo así, o partes del país, pues tiene el derecho a tomar las decisiones que considere convenientes o razonables, o en las que crea, de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano. ¿Eso qué es lo que quiere decir ya traducido para estos efectos? Que la Corte Suprema de Justicia no está en la obligación de tomar una decisión, en este caso en determinado plazo, porque la ley no le exige un plazo. Pero además hay una cosa que hay que explicar: la Corte Suprema de Justicia es un cuerpo colegiado. Creo que son como 36, si no estoy mal, ayúdenme ustedes, ¿cierto? Y exige una mayoría determinada para poder decidir, que es mínimo 16 votos para elegir al fiscal de esa terna o a la fiscal de esa terna. Entonces, las razones por las cuales no se completan esos 16 votos pueden ser muchas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que asumir una actitud respetuosa frente a la Corte. Pues porque o si no creemos o no creemos en la separación de poderes. O sea, cuando la Corte Suprema de Justicia toma una decisión que yo no comparto, entonces me voy a desautorizarla, o simplemente digo, pues no estoy de acuerdo, pero bueno, está en su derecho. Entonces, ese es un análisis que hay que incluir en esto, o sea, porque si no terminamos levantando la teoría de que cada decisión de los jueces que uno no comparte es una conspiración contra alguien. Yo creo que en eso se está equivocando este gobierno. Por ejemplo, el tratamiento que le ha dado al punto de vista de la procuradora. Yo no voté por la procuradora porque tengo desacuerdos políticos grandes, yo estaba en el Senado en esos días. Pero lo cierto es que aquí, como hay separación de poderes, ella tiene derecho a tomar decisiones. Decisiones que conforme a derecho deben ser, pero conforme a derecho es de acuerdo con su interpretación. Y en eso se ha equivocado. Por ejemplo, en el caso del canciller, pues es evidente que el presidente de la República se ha equivocado porque ha pretendido pasarse por la faja las decisiones de la Procuraduría, que son decisiones que se toman conforme a derecho y que en ese sentido adquieren un mínimo de respetabilidad. Entonces, si aquí queremos que la democracia funcione, todos nos tenemos que poner en el plan de respetar las decisiones de quienes las toman, así no las compartamos. Yo tengo 1000 desacuerdos con Gustavo Petro, pero no me voy a poner a plantear que hay que tumbarlo de la presidencia ni cosa que me parezca, porque eso sería romper el ordenamiento jurídico colombiano, y lo menos, o sea, y sobre todo en esta polarización, lo mínimo que nos puede mantenernos en una relación civilizada es que respetemos las reglas del juego de la separación de los poderes, porque o si no, esto sí es el caos. O si no, esto usted me está dando una idea. Ese es un mínimo acuerdo que tenemos que hacer. Usted me está dando una idea. Me está dando una idea, ex candidato y ex senador, pero bueno, eso será para otro programa. ¿Cuál? Yo creo que, no, y eso es una cosa que uno tiene que hablarles con la ministra de Educación, ojalá traerla acá, y es, venga, hay que empezar a enseñarle la Constitución a la gente en los colegios. Claro, porque el concepto de guerra civil. Tenemos unas falencias gigantescas, gigantescas a la hora de entender la Constitución, que nos llevan, dígame si no, ex candidato Robledo, a una situación como la presente. Y es que se nos olvida la separación de poderes y creemos en un presidencialismo tal vez demasiado pesado sobre nuestro gobierno y sobre nuestro Estado, que tampoco es así.
Sí, yo creo que eso aquí se vuelve muy importante y muy importante ser coherente, porque no puede ser que cuando los fallos de los jueces sean a mi favor o las decisiones que tomen, entonces son perfectas y son unos genios, y cuando yo no las comparta, porque uno tiene el derecho a no compartirlas y a estar en desacuerdo, entonces se vuelven como unas especies de criminales que hay que crucificar, ¿no? Así no puede ser, y en eso hay que llamar a la sensatez y a la cordura al presidente de la República. Y por supuesto que no comparto, quiero insistir, el tono ni nada, como ha venido manejando las cosas el fiscal Barbosa. Eso está terriblemente equivocado. Pero a la equivocación de uno no se puede responder con la equivocación de otros, porque esas son las peleas de los perros y los gatos, en los que al final nadie sale ganando. ¿Sí? Y más en un momento en cómo están las cosas en Colombia, que hay un grado de polarización. Y en ese sentido, ese afiche del que empezamos hablando, pues es un atentado contra el país. Cualquiera que lo haya publicado, cualquiera que lo haya hecho es un canalla, ¿no? No hay la menor duda, pienso yo, en un sentido o en otro, sea quien sea, repito. Y llamo a la sensatez a quienes tenemos responsabilidades políticas. No podemos poner el poder de nuestros trinos, ¿sí?, de nuestras X, al servicio de irresponsabilidades. Así no debe ser. No juguemos con candela, que las cosas que empiezan mal terminan mal. Ex senador, ex candidato Jorge Robledo, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. A ustedes mil gracias y un saludo a quienes nos están acompañando. Muchas gracias. ¿Tiene Andrea más invitados? Sí, tengo más invitados. Deme un segundito, Andrea, deme un segundito. Perfecto. Vamos a ir con más invitados de distintos sectores políticos de la izquierda. Queremos reflexionar sobre esa imagen. Póngame otra vez el cartel aquí detrás de Paula, porque en realidad, o detrás de Mauricio, donde usted quiera, porque en realidad es un mensaje que Mauricio, ¿sabe qué? Indague usted, que usted tiene además sus fuentes allá, en la Fiscalía General de la Nación, donde usted sabe que, bueno, hoy le estaba haciendo el fiscal un balance a los magistrados de las altas cortes, diciendo el maravilloso trabajo que adelantó, las investigaciones que hizo. Si ya saben quién hizo eso. Porque, bueno, para eso ellos tienen unos equipos maravillosos de inteligencia informática que les permitiría identificar de dónde salió eso. Y listo, como dice el ex senador Robledo, es que esto es casi un delito. Claro, prácticamente un delito. Y a eso súmele también una cuenta falsa del propio fiscal. No sé si ellos también sepan de quién, de dónde proviene pero que esa la misma cuenta, jefe ¿no? de prensa de la fiscalía seguía la cuenta, ¿no? Sí. Y no han dicho nada. Calladitos. Mire, escriben en el chat del YouTube Live, ya vamos con su invitado Samuel Bedoya. Hoy el tema en Sigue la W no es la dilación de la Corte, sino el panfleto que pusieron a circular desde el Centro Democrático. Pues perdóneme, es que la Corte está cumpliendo la Constitución, porque la Corte no tiene obligación, don Samuel, de elegir ya. Y con esto nosotros no estamos justificando nada, pero sencillamente no tiene la obligación. En cambio, un panfleto, quien lo haya emitido llamando a la guerra civil, es una amenaza a usted, a mí y a todo el país. Por eso nos preocupa. Adelante, Andrea. Sí, y por eso también nos parece muy interesante poder hablar con líderes de izquierda para saber qué opinan de este panfleto que está rotando en redes sociales. Y quiero saludar a Percy Oyola, presidente del sindicato de la Confederación General del Trabajo CGT. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Don Percy. De repente, don Percy, actívenos el sonido porque no lo escuchamos. Tenemos un problemita. Don Percy. No, creo que no. Bueno, no podemos, no está listo. Ya vamos entonces a regresar con Percy Oyola, pero entonces vamos a hablar con Celio Nieves. Usted sabe, Juan Pablo, que es uno de los exconcejales de Bogotá del Partido Polo Democrático que más ha tenido participación política en la capital del país. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Andrea, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y aquí muy dispuesto a conversar con ustedes y he estado muy atento a esta importante polémica que han generado ustedes para el bien de la democracia colombiana. Bien, exconcejal, denos 5 segundos y ya regresamos. 10 segundos. Tengo que hacer una pausa comercial de 10 segundos, exconcejal, y volvemos con usted. Estamos hablando hoy con los integrantes de la izquierda democrática en el país. En Sigue la W, volvemos en segundos. Recuerden, Sigue la W en digital, estamos en vivo en YouTube para que usted nos vea y no solamente nos escucha. Volvemos en segundos.
Perfecto. Lo prometido es deuda, exconcejal Celio Nieves. ¿Qué opina usted entonces de este panfleto donde se amenaza con una guerra civil si no eligen fiscal general de la Nación? Andrea, usted lo ha manifestado muy claramente, es un panfleto y los panfletos ni tienen una forma de comunicación asertiva, ni tienen un convocante a un lugar de encuentro, solamente los panfletos ayudan a generar pánico, controversia, dudas, miedo y terror. Y esto no está en cabeza, indudablemente, y de eso yo lo aseguro, porque he sido un hombre de la izquierda democrática, del movimiento de los trabajadores históricamente en Colombia, y nosotros esa no es nuestra costumbre. Nosotros cuando convocamos a las mayorías a la protesta civilista y pacífica, lo hacemos de frente e invitando con el nombre y apellido para hacernos responsables de esos hechos. Pero indudablemente, tal como lo decía Carrillo en su intervención, aquí hay sectores indudablemente de la derecha colombiana que están bastante disgustados desde el mismo momento en que el señor presidente de la República en el año 2022 ganó las elecciones y eso no les ha gustado. Entonces, cuando los sectores sociales, comunitarios, los sectores democráticos y de izquierda se ponen de acuerdo para respaldar a un gobierno o solicitar de manera respetuosa a la Corte Suprema de Justicia que nombre a la fiscal general de la República, pues los otros, los de la oposición de la derecha, entran en pánico y acuden a estas manifestaciones con las cuales nosotros no estamos de acuerdo a través de esas formas de comunicación. Concejal Celio Nieves, entonces ahora adentrémonos en el otro tema que es sin duda la noticia de hoy. Una vez más, la Corte Suprema pues no elige fiscal general de la Nación, nos deja en expectativa, abre la puerta para que Marta Mancera llegue en medio de tantos cuestionamientos, porque es lo que no podemos negar, en medio de tantos cuestionamientos a ocupar la silla de fiscal general encargado. ¿Usted qué opina al respecto? ¿La Corte debería tomarse todo el tiempo necesario? ¿Debería haber decidido hoy? ¿Hay que darle su tiempo? Quiero conocer su opinión. Con respecto a su pregunta, Juan Pablo, indudablemente aquí hay una separación de poderes. Nosotros no estamos actuando contra la Corte Suprema de Justicia, sencillamente le estamos haciendo un llamado a que se nombre de la manera más pronta a una mujer en la Fiscalía General de la República. Eso es lo que estamos haciendo. Y consideramos que después de que la Corte admitió sin ninguna observación alguna las hojas de vida de estas tres mujeres ternadas por el señor presidente de la República, pues no queda más tiempo o no da lugar a unas demoras exageradas en el tiempo para nombrar a la fiscal general de la Nación. Yo creo todo lo contrario. Está todo a pedir de boca para que se nombre lo más pronto a la fiscal general de la Nación y el país entre en una tranquilidad que es la que requiere en estos momentos la geografía colombiana, quienes vivimos en Colombia. De que usted despida al exconcejal Celio. Es que además la expresión, que no recuerdo qué invitado nos la dijo hace unos días, es confianza, confianza. Y yo creo, exconcejal Celio, que aquí lo que le corresponde a la Corte es volver a sembrar en el corazón de los colombianos el espíritu de confianza que debe existir hacia la justicia y que infortunadamente por muchas circunstancias se ha ido perdiendo, ¿no? Sí, hoy no hay una opinión favorable con la doctora Mancera que ocuparía a partir del día 13 o 14 de marzo, de febrero, la postura de fiscal encargada de la República de Colombia. Y entonces, si se nombra inmediatamente una mujer también en la Fiscalía General de la Nación, yo soy un convencido que va a haber un escenario de mayor tranquilidad y una disposición a unos diálogos democráticos precisamente por los acuerdos nacionales que requiere Colombia para vivir en las grandes transformaciones que ha postulado desde su campaña el señor presidente de la República, Gustavo Petro.
Bien, pues muchas gracias, Elio Nieves, exconcejal de Bogotá del Partido Polo Democrático. Muchas gracias a ustedes, Juan Pablo, Andrea, les deseo una feliz tarde, muy gentiles. Y ahora sí, regresamos con Percy Oyola, presidente del sindicato de la CGT, la Confederación General del Trabajo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Gracias también a usted por la paciencia y la comunicación, pero queremos escucharlo a usted porque es muy importante conocer su opinión respecto a ese letrero, ese cartel, ese pasquín que llaman muchos, referente a una amenaza que estarían haciendo con una guerra civil si no se elige fiscal general de la nación. ¿Usted qué opina? Bueno, nosotros siempre hemos utilizado métodos democráticos y fundamentalmente privilegiado el diálogo social por encima de cualquier consideración. Entonces, tal como se convocó esta movilización, es una movilización pacífica, no es con cantos de guerra, no es un llamado a la violencia y menos a una guerra civil. Indiscutiblemente que hay inconformidad, hay molestia por lo que ha venido sucediendo, por el hecho de que la Fiscalía, por ejemplo, tenga un 94% de impunidad frente al tema de la corrupción, pero que aplique medidas selectivas de justicia, como por ejemplo el allanamiento a FECODE, el llamado a declaración de varios de sus dirigentes, habida cuenta de que también reconocemos que FECODE es una federación altamente representativa en el movimiento sindical y que ha jugado un papel muy importante en la defensa de la democracia. En ningún modo respaldamos un llamado a una guerra civil porque el hecho de que la Corte esté de alguna manera absteniéndose de cumplir el deber que le corresponde de elegir de esa terna que fue presentada por el presidente de la República. Eso mismo, presidente Percy Oyola del sindicato CGT, cuéntenos su perspectiva respecto a esta nueva no decisión de la Corte Suprema. Y digo no decisión porque es que finalmente al no lograr elegir fiscal general de la nación, pues nos deja en la misma situación, o bueno, en una situación incluso más compleja, porque una mujer que ha sido seriamente cuestionada, como es Marta Mancera, podría quedar como fiscal general de la nación encargada. ¿La Corte debe tomarse todo el tiempo que considere o más bien debería acelerar este proceso? Pues nosotros consideramos que dadas las circunstancias incluso de que la fiscal Mancera es una persona que se encuentra subyúdice, que se encuentra acusada de complicidad con funcionarios de la misma fiscalía comprometidos con el narcotráfico, tal como lo ha denunciado el periodista Daniel Coronel, es realmente, yo diría que la Corte debería entender la gravedad de lo que eso significa y además porque consideramos que la vicefiscal es como la continuidad de un mandato en la fiscalía de Barbosa en cuerpo ajeno, de tal manera que el llamado cordial, respetuoso a la Corte es que más temprano que tarde tome esa decisión. No puede ser que entre tres juristas calificadas, entonces ellos no hayan encontrado la persona idónea para desempeñar ese cargo, luego de que incluso han tenido entrevistas con las diferentes integrantes de la terna. De nuestra parte, el Comando Unitario integrado por las centrales, nos mantenemos en estado de alerta, evaluaremos la jornada de hoy y veremos qué tipo de movilizaciones continuaremos haciendo en defensa de la democracia y en defensa de que la Corte tome la decisión que le corresponde de hacer una elección.
Pues gracias, Percio Yola, presidente del sindicato de la Central, no, esta es de la Confederación General del Trabajo, CGT. Gracias. Muy amables.